En el corazón de Gloucester, Inglaterra, una casa aparentemente normal guardaba un secreto aterrador. Durante más de 2 décadas, Fred y Rosemary West convirtieron su hogar en un cementerio, escondiendo un infierno de torturas y asesinatos detrás de sus puertas. Vecinos que nunca sospecharon, policías que ignoraron las señales, víctimas que entraron, pero nunca salieron. Es la historia de los asesinos de Cromwell Street, una de las parejas más sádicas y despiadadas de la historia criminal británica. ¿Cómo lograron ocultar sus crímenes durante tanto tiempo? ¿Qué horrores se vivieron dentro de esas paredes? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es apto para los débiles de corazón. Fred West nació en 1941, en una familia rural donde la violencia y el abuso parecían ser la norma. Se dice que su padre tenía una relación incestuosa con sus hijas y su madre lo maltrataba física y psicológicamente. Desde joven, Fred mostró comportamientos inquietantes. Tenía obsesión por la violencia y una capacidad alarmante para manipular a los demás. A los 15 años, sufrió una grave lesión cerebral tras un accidente de motocicleta, lo que, según algunos expertos, pudo haber afectado su control de impulsos. A medida que crecía, también lo hacían sus tendencias oscuras. En 1969, Fred conoció a Rosemary Letts, una joven con una infancia igualmente perturbadora. Rose provenía de un hogar marcado por la brutalidad. Su padre, esquizofrénico paranoico, la sometía a abusos constantes. Cuando Fred y Rose se conocieron, fue como si 2 piezas de un rompecabezas macabro encajaran a la perfección. Juntos, comenzaron una relación basada en el control, la violencia y pronto el asesinato. A finales de los años 70, la pareja se instaló en el número 25 de Cromwell Street. Desde fuera, la casa parecía común, pero en su interior, las víctimas eran torturadas de formas indescriptibles antes de ser asesinadas. Muchas de ellas eran jóvenes que buscaban alojamiento o trabajos ocasionales, atraídas por las promesas de la pareja. Fred y Rose construyeron un sótano insonorizado donde cometían sus atrocidades. Tras acabar con sus víctimas, las enterraban en el jardín o en otras partes de la casa. Entre sus víctimas se encontraba Heather West, su propia hija, quien desapareció en 1987 después de amenazar con contar los abusos que sufría en casa. Los West dijeron a su familia que la joven se había ido de casa, pero la realidad era mucho más oscura. Su cuerpo fue hallado años después en el jardín de la casa. Los asesinatos continuaron, con víctimas que iban desde niñeras hasta jóvenes estudiantes. Fred y Rose disfrutaban infligiendo sufrimiento y grababan algunas de sus atrocidades. Otra de las víctimas más conocidas fue Shirley Robinson, una joven embarazada de Fred West, asesinada en 1978. También está Lucy Partington, una estudiante universitaria que desapareció en 1973 tras tomar un autobús para visitar a una amiga. Su cuerpo fue descubierto enterrado en el sótano de los West. La pareja contactaba a sus víctimas en estaciones de autobuses, bares o simplemente en la calle, ofreciéndoles alojamiento o trabajos temporales.
Muchas de las jóvenes confiaban en ellos, sin imaginar el destino que les esperaba. Durante años, los West lograron evadir a la justicia, en parte porque las desapariciones de las víctimas se atribuían a fugas voluntarias. Sin embargo, todo cambió en 1992, cuando una de sus hijas, Louise, confesó a una amiga que su madre la golpeaba y que su padre abusaba de ella. Esta denuncia llevó a una investigación de los servicios sociales, que finalmente involucró a la policía. Los inspectores John Bennett y Hazel Savage fueron clave en la investigación. Hazel Savage ya sospechaba de Fred West debido a denuncias previas por abuso infantil. En 1994, cuando la policía obtuvo una orden para excavar en el jardín de Cromwell Street, descubrieron los primeros restos humanos. El horror apenas comenzaba. A medida que avanzaban las excavaciones, encontraron los cuerpos de al menos 12 mujeres, algunas desaparecidas desde hacía décadas. La magnitud de los crímenes de los West dejó perpleja a la policía y conmocionó a la sociedad británica. El juicio de Rosemary West comenzó en 1995 y se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia británica. Fred West no llegó a enfrentar la justicia, pues se suicidó en la víspera de Año Nuevo de 1995, ahorcándose en su celda. Durante el juicio, Rosemary West se mostró fría y distante, negando cualquier implicación en los asesinatos. Sin embargo, la montaña de pruebas en su contra, incluidos testimonios de testigos y pruebas forenses, la condenaron sin lugar a dudas. La fiscalía la describió como una mujer despiadada y manipuladora, capaz de cometer los crímenes más atroces sin el menor remordimiento. Rosemary West fue declarada culpable de 10 asesinatos y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de hoy sigue cumpliendo su sentencia en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido. La historia de Fred y Rosemary West sigue siendo una de las más perturbadoras del crimen moderno. Una casa que albergó impensables horrores. Un matrimonio construido sobre la sangre de los inocentes. ¿Qué hace que alguien cruce la línea entre el ser humano y el monstruo? ¿Podrían haberse evitado estos crímenes si alguien hubiese prestado más atención a las señales? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de este caso? No olvides suscribirte a Más allá del crimen para más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo episodio. Si puedes dormir después de esto.